la presentación a la segunda mesa del Congreso, que lleva como título Integridad Científica, Conducta Responsable en Investigación. Este panel estará integrado por el doctor Guillermo Semeniuk, médico, recibido en la Facultad de Medicina de la UBA, profesor emérito de Medicina de la UBA, continúa dando clases a alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina. Continúa con su formación y actualización realizando cursos y publicando artículos. Es miembro del comité editorial de la revista Medicina de Buenos Aires, que se edita desde hace más de 80 años, de la que fue codirector y tesorero. Publicó en revistas nacionales y extranjeras y capítulos del libro. Carolina Cernadas nos acompaña hoy a distancia. Carolina es especialista en estadística matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y pediatra. Se desempeñó como directora del Departamento de Data Management de Merck, coordinadora de investigación del Hospital de Garraham y bioestadística de Athenex. Fue docente de bioestadística de la carrera de especialización en Ciencias de la Salud de la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de bioingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Actualmente Carolina se desempeña como bioestadística de la Unidad de Ciencia de Datos del Hospital de Clínicas General San Martín y en la industria farmacéutica. Y por último, el doctor Fernando Ferrero. Ferrero es jefe del Departamento de Medicina del Hospital General de Niños Pedro Erizalde, profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente de la carrera de investigador del Consejo de Investigación en Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, miembro vocal del Comité Central de Ética en Investigación del Ministerio de Salud. Bueno, la mesa contará con la moderación de la doctora Laura Garau, presidenta del Comité Central de Ética en Investigación. Al igual que como hicimos la mesa anterior, perdón por el audio, luego de la exposición de los panelistas, vamos a dar comienzo a las preguntas, tanto presenciales como virtuales. Van a levantar la mano y vamos a darles espacio a las preguntas. Y los que están viéndonos en forma virtual también van a dejar las preguntas en el chat. Bueno, ahora sí, Laura, te cedo la palabra. Bueno, gracias, buenos días. Hola, Carolina, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho perfecto. Bueno, perfecto. Buen día a todos. Muchas gracias, Carolina, Guillermo, Fernando, por aceptar participar en esta mesa. Bueno, venimos de la mesa anterior todos muy movilizados y vamos a cambiar bastante la óptica. El tema de la integridad científica es algo que no se incluye habitualmente en la temática de los congresos, pero nos pareció interesante empezar a introducirlo en este Congreso de Ética. Obviamente que cubre muchas aristas y no vamos a poder abarcar todas, pero algunos de los temas creo que vamos a poder ir abordando. Un poco como para familiarizar a aquellos que no estén en el tema o que no participen específicamente de esta temática, quería preguntarles así brevemente a cada uno cómo definirían la integridad científica y qué componentes o qué aspectos son los que componen una conducta responsable en investigación. No sé si comenzamos por la dama. Yo diría que comencemos por los panelistas, porque yo no soy eticista, yo me dedico a los datos. Muy bien, comenzamos entonces. Y después me refiero a los datos. Ok, Guillermo. ¿Se oye bien así, con este nivel? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, fundamentalmente a los organizadores y al doctor Ferrero, que fue el que me contactó y con el cual pretenderemos crearles algunos interrogantes y no darles ninguna certezas. Esta reunión es sobre integridad científica y yo diría que la integridad, como dice un filósofo de la ética que es el doctor Taufer, quizás es medio reduccionista llamarlo integridad científica. Tendría que ser integridad total y utilizar esa integridad total
y la ética ya definida por los griegos como una serie de pensamientos sobre la conducta y las acciones de la gente, que la diferencia un poco de la moral, que tiene más que ver con las condiciones temporales de una sociedad. La integridad tiene que ser siempre la misma, que es la mejor conducta referida al prójimo, aquel que está cerca nuestro, y que no lo afecte desde ningún punto de vista. En una época un rabino decía, miren, cuando le preguntaban sobre la filosofía de la ética, decía, hay una sola cosa, no le haga al otro lo que no quiera que le hagan a ustedes. El resto es comentario. Así que lo que vamos a hacer sobre la ética creo que es comentario. Si uno después enmarca la integridad dentro de la actividad científica, lo que primero uno debiera exigir es una conducta responsable. Esa conducta responsable ya viene desde los griegos. Aristóteles hablaba de la eudemonia, que era una manera de decir, bueno, el hombre tiene que lograr la felicidad. También muy difícil de definir qué es la felicidad para cada uno, pero tiene que ser una felicidad no basada en el daño al otro, sino en el goce que cada uno puede tener en las acciones cotidianas de la vida. Los árabes, que fueron los grandes maestros de la medicina, también hablaron mucho sobre este tema, y un árabe cuyo nombre es muy difícil, así que no lo voy a decir porque ni siquiera sé qué significa, entonces no quiero decir malas palabras, escribió en el siglo IX sobre lo que era la conducta del médico. Y esa conducta del médico tenía que tener fundamentalmente el conocimiento de que el paciente era un fin y no un medio, y no usar nunca al paciente como un medio. El problema del uso del paciente o del individuo o de la persona más que del paciente como un medio se vio realmente, y ustedes lo deben conocer muy bien, muy movilizado fundamentalmente a partir de experimentos que son los más conocidos, hechos un poco antes, durante y un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos deben recordar el juicio de Nuremberg y después los códigos de Helsinki, los códigos de Tokio, que no los voy a aburrir rememorándolos. Pero creo que ahí hay un aspecto que para mí siempre fue muy interesante. Y no voy a entrar en la banalidad del mal, como diría Hannah Arendt, pero creo que había una posición delante de la ciencia y delante de la investigación que casi no se pensaba como que estaba mal. Hay cosas que realmente están mal siempre, pero creo que muchos de los médicos, y no estoy haciendo la defensa, no lo pensaban como que estaba mal. Como mucha gente cuando hace la guerra piensa que no está mal. Yo siempre tengo el recuerdo de un militar en la guerra de Vietnam que cuando lo juzgaron por haber matado vietnamitas, él dijo, bueno, pero no eran seres humanos, eran vietnamitas. Y él lo pensaba desde, no sé, la dimensión de su cerebro. Cuando hasta hace no muchos años, muchos médicos hacían una serie de experimentos y pensaban que el fin justificaba los medios. Los experimentos sobre tan conocidos como aquellos que hace muy poco tiempo un expresidente en el cargo de presidente en los Estados Unidos pidió perdón a los últimos sobrevivientes del experimento de Tuskegee, o los experimentos que se hacían en geriátricos con señores mayores o en algunos lugares con chicos discapacitados. La mayor parte de esos médicos seguramente pensaban que no estaban violando ningún principio ético, y no lo hacían con maldad. Y eso es un gran peligro también, cuando uno piensa que lo que está haciendo no está mal. Y eso es por olvidarse de los principios éticos fundamentales.
Por el otro lado, los principios clásicos de la ética, de la beneficencia, de la no maleficencia, etcétera, también en un momento se adoptaron casi como si fueran la Constitución. Y después se vio que no era tan así, porque los médicos, cuando ejercemos eso, y no está mal hacerlo, estamos quizás pasando por alto algunos otros aspectos que tienen que tener los seres humanos. Los aspectos de tener libre albedrío, de respetarle la decisión del paciente. Cuando uno no hace eso, también está de alguna manera transgrediendo lo que debieran ser principios éticos fundamentales. Justamente este autor que les acabo de decir hace un ratito, el doctor Tauber, menciona que lo ideal sería llamar a la ética dentro de la investigación la ética de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad absoluta, bien pensada de lo que el médico investigador o el no investigador y que recluta pacientes para una determinada investigación, la responsabilidad que lo primero que tiene que hacer es preservar la integridad física, intelectual, etcétera, de la persona que va a ser participante de una investigación. Creo un poquito esto es lo que diría como cosa inicial. Sí, bueno, después de esta introducción que nos muestra todo el amplio campo de la responsabilidad, de cómo conducirse en ciencia, yo trato de buscar un punto, tratar de centrarme un poco más. ¿Cuáles son las palabras que podrían definir qué es integridad? Es complicado, se solapan mucho los términos, pero yo elegí honestidad, responsabilidad y objetividad. Creo que un científico tiene que responder esos tres principios, aparte, por supuesto, de tener sobre la cabeza toda la enorme biblioteca sobre ética con los antecedentes que acaban de mencionar, tan importantes. Y de todos, me parece que el más importante, porque es el menos tenido en cuenta probablemente en nuestro medio, es el de la responsabilidad. Y responsabilidad en el sentido que acaba de decir el doctor Semeniuk, una responsabilidad amplia que incluye la idoneidad. No es solamente los deberes básicos de beneficencia y no maleficencia, sino de saber que está capacitado de utilizar las mejores herramientas disponibles. Y no descarto el último que puse, que es el de la objetividad, porque los sesgos a los que podemos someter nuestras investigaciones por presiones externas, por vanidad o por falta de idoneidad son muy importantes. Entonces, nuestro norte lo tiene que guiar ese principio que siempre olvidan los que empiezan a hacer investigación, que es el de la incertidumbre. Nosotros no sabemos cómo son las cosas, vamos a ver con la mente lo más abierta posible cómo son, que tenemos que tener una incertidumbre absoluta. Yo siempre discuto con nuestros residentes cuando vienen con un proyecto de investigación y establecen que lo que quieren hacer es determinar cuál es tal o cual cosa. Le digo, si lo querés determinar, tenés que redactar un decreto, no un proyecto de investigación. Vos vas a averiguar cómo, cuánto es lo que vos estás calculando. De esa manera, entendido de esa manera, con una objetividad basada en la incertidumbre propia de iniciar el camino de investigación, con honestidad intelectual y honestidad personal, y sobre todo con responsabilidad en adherir a los principios éticos fundamentales y en saber ser consciente si se tiene cuenta o no con todo, incluyendo la idoneidad, para poder llevar a cabo esa investigación. Creo que esos son, diría yo, el core, el nudo de lo que podemos intentar definir como integridad científica. Si ¿Cómo? se puede. ¿Me escuchan? Sí, dale. No, quería, además de agradecer mucho la invitación y la posibilidad de estar conectada remoto, yo agregaría a las palabras de mis colegas que están tan experimentados en estos temas, mirando un poco más el punto de vista de los datos, la palabra reproducibilidad. Sobre todo cuando estamos pensando no solamente en hacer protocolos de investigación, sino publicarlos y comunicarlos a nuestros colegas.
Hoy, o al público interesado, por supuesto, hoy, asumiendo que ya ha habido mucha regulación en el mundo para encarar la ética de la investigación en pacientes, los nuevos desafíos tecnológicos en la generación de datos de investigación y la posibilidad de sumar datos de diversas fuentes, también nos desafía en términos de cómo diseñar protocolos de investigación, cómo sumar estos datos y desde el punto de vista del análisis de estadísticos son también desafíos que están relacionados porque todo tiene que ver con el camino que construimos para llegar a la respuesta de la pregunta que originalmente nos hicimos o hizo el investigador. Y en este sentido yo creo que hay casi buenas y malas noticias. En el mundo de la industria farmacéutica, la generación de datos de investigación está fuertemente regulado. En el mundo académico, casi más dedicado a lo que llamamos tradicionalmente estudios observacionales, siempre hubo mucha heterogeneidad en estos términos, y decía las buenas y las malas noticias, ¿no? Porque por un lado, las buenas noticias, por lo menos desde mi punto de vista, es que esa grieta o esa división que había entre el mundo observacional y el mundo de intervención de la industria farmacéutica, hoy se está cerrando y hay recursos de ambos ámbitos de conocimiento científico que se comparten. Esas son las buenas noticias. La mala noticia, quizás entre comillas, es que los investigadores dedicados a las ciencias de la salud, que por lo menos es lo que a mí me compete, tenemos que estar actualizados no solamente en nuestra propia expertise o especialidad que nos lleva a generar las preguntas de investigación, sino a cómo diseñar mejor y cómo generar datos de investigación. Así que hoy la tecnología ayuda, pero también desafía. Ahí está. Aprovecho, Carolina, que justo terminás con la palabra y dentro de los atributos que ustedes mencionaban, no se mencionó, que creo, otro atributo que hace a la buena conducta o a la integridad, que es la transparencia. Entonces, aprovecho para preguntarte, Carolina, ¿vos pensás que las políticas de datos abiertos, ya digamos adentrándonos un poquito en algunas cuestiones específicas, ¿pensás que puede ser una vía que ayude a mejorar la transparencia en la investigación? Sí, yo, volviendo un poco a esta dicotomía, si vos querés, entre la generación de datos del mundo regulado de la industria farmacéutica y lo que pasa en el resto de los ámbitos, me parece que estamos poniéndome el sombrero académico, si vos querés, tenemos una gran deuda pendiente en cómo generar datos. La mayoría de los investigadores de los centros de salud, de los hospitales o de otras unidades académicas que no tengan que ver con las investigaciones financiadas, los datos se colectan en planillas de Excel, y además en general están dispersos, por lo menos en las experiencias en los hospitales, en nubes, en los C de las computadoras, y por otro lado, esto que vos decías de las políticas de datos abiertos, es, por lo menos en mi experiencia, bastante inusual que en el momento en que los investigadores de cualquier institución se planteen en hacer quizás un registro o un esfuerzo en la generación de datos más formal, en general no se piensa en cómo se van a compartir esos datos. Y mi sugerencia para todos es que además de formalizar, digamos, y tener un poco más de experiencia en cómo colectar los datos, en el minuto que uno empieza a colectar datos tiene que pensar en la política o en qué normativa va a generar para compartir esos datos con otros colegas o con otras instituciones. Lo último que digo, que a mí me pareció casi una muy buena noticia, es que la Sociedad Americana de Estadística, la mayoría de las novedades en estos temas son del 2015 para ahora, digamos, no estamos hablando hace muchos años. Hay muchas novedades en los últimos 5 o 6 años, y hace muy poco la Sociedad Americana de Estadística sacó toda una cantidad de artículos
sobre la generación de datos e incluyó cómo colectar datos en una planilla de Excel para que sean analizables y sean reproducibles, con lo cual en algún punto reconoce que las herramientas que tenemos para esto no son las mismas para todos, algunos tendrán más modernas y otros menos modernas, pero así como nosotros pensamos en los autores a la hora de una publicación, el orden de los autores, quién va a aparecer, en el minuto que uno empieza a juntar datos, yo creo que tiene que pensar en qué política de sharing data, cómo compartir los datos se va a tener. Fernando. Sí, no sé si nos adelantamos porque esto tiene, está tan mezclado lo que es integridad científica que son vericuetos que vamos yendo y volviendo. La política de compartir datos, viéndolo ahora desde el punto de vista del editor de una revista, forma parte de un camino que ha llevado el mundo científico justamente para imponer la integridad científica, así como empezó pidiendo que se registraran los estudios antes de llevarlos a cabo para estar seguros que no hubiera un sesgo de solo publicación de datos positivos. Después empezó a pedir declaración de conflictos de interés de los autores. Se empezó a utilizar no solamente la experticia de los revisores, de los pares revisores para detectar plagio, de los editores muy profesionales, sino software que colabora muy eficientemente en hacerlo. Y, digamos, el último eslabón de esta cadena ha sido la política de compartir datos. Justo esta mañana, antes de venir para acá, estaba en el hospital y un trabajo que nos aceptaron con observaciones. Nosotros habíamos hecho el viejo statement de política de compartir datos diciendo que estaban a disposición de cualquier investigador, por presión, y nos pidieron directamente que subiéramos la base de datos a un repositorio, que creo que es lo que viene. No solo hay que parecerlo, sino hay que mostrarlo. Esto es el mundo científico actual. Forma parte de la transparencia. Yo lo enmarqué, de quito de transparencia, yo lo enmarco en la honestidad. Es una forma de honestidad, pero es una honestidad que ahora ya no es declarada. Quiero que la compruebes. Así que creo que la política de compartir datos es algo que vino para quedarse. Cualquiera que pretenda que su investigación termine publicada en un lugar serio, tiene que estar preparado para esto, y para esto tiene que haber hecho el camino para atrás, como dijo Carolina. Tiene que haber preparado esos datos, haberlos curado y preparado para que puedan ser compartidos, tiene que haberlo tenido en cuenta en su proyecto y haberlo discutido con el Comité de Ética. Los datos no son nuestros, son de nuestros, en este caso, sujetos de investigación, seres humanos, pacientes, lo que sea, en el momento de acuerdo a su rol, pero los datos no son nuestros, nos los están dando bajo ciertas consideraciones, y si nosotros los vamos a poner a disposición de toda la comunidad científica, que estoy seguro que es algo muy bueno, nuestros pacientes tienen que saberlo, nuestro comité de ética tiene que evaluarlo, tiene que verificar que estemos compartiendo esos datos de una manera segura para el paciente y que sea útil para la humanidad. Así que, en definitiva, yo en lo personal estoy totalmente a favor, creo que es una muy buena medida, no solo por la transparencia, sino que piensen en la cantidad de investigaciones que se pueden, innecesarias que se pueden evitar. Si todas aquellas investigaciones sobre con una misma medida de resultado y con predictores comparables pueden ser aunadas en una sola base de datos mucha más grande, que tenga muchísima más potencia, sin necesidad de tener que llevar a cabo un estudio multicéntrico formal, con los sesgos que puede utilizar datos provenientes de diversos proyectos. Así que creo que es una cosa muy, muy buena. Sí, yo coincido totalmente. Escuchando una vez una exposición de la doctora Cernadas, me pareció muy buena cuando hablaba de la REDCap, por ejemplo, que muchos hospitales ya la están usando y que uno trata de que se expanda cada vez más. Yo creo que siempre volvemos al principio, ¿no? El principio es tener decencia y responsabilidad, y como decía el doctor, hay muchas investigaciones que se comienzan casi como una idea, y no está mal tener ideas, todo lo contrario, pero esa idea tiene que estar primero sustentada, soportada y cientificada, si me permiten el término, por gente que evalúe eso, llámese el comité de docencia e investigación, el comité de ética de cada lugar, o un grupo Delphi, como se usa, que tiene otros componentes, para evitar que se inicien
investigaciones que serían inútiles y los presupuestos nunca son infinitos, y para que sean metodológicamente correctos, porque a veces una idea puesta en práctica para hacer un trabajo, y a veces llegan trabajos a los que somos editores de revistas, que uno dice, bueno, la idea era buena, pero metodológicamente está mal todo, entonces uno tiene que devolverlo explicándole a los autores que se rechaza y por qué se rechaza. De hecho, además, hay maneras de rechazar más gentilmente, porque mucha gente no lo hace por maldad. Pero además hay otros problemas con respecto a los datos abiertos. Los datos deben ser abiertos porque, como dijo una vez un premio Nobel argentino, Milstein, todo lo que uno encuentra, descubre, etcétera, es para la humanidad y de hecho todos contribuyen de una u otra manera a pagar las investigaciones. Los datos abiertos obviamente son absolutamente necesarios, pero hay una serie de presiones liminales y subliminales que hacen que a veces los investigadores tengan cierto apartamiento de esto. La famosa frase "publish or perish" hace que mucha gente se vea obligada a hacer trabajos o a hacer refritos de trabajos. Los que están con un sueldo en alguno de las organizaciones tienen que presentar informes todos los años, si no los presentan no le renuevan los contratos. La investigación farmacéutica es la que también pone muchas veces en duda en la población en general si esa investigación y esa publicación sobre un determinado medicamento, o para estar en los últimos años todos ustedes han vivido o hemos vivido la incertidumbre que tenía la población si la vacuna A o la vacuna B servía o no servía, si se podía usar en la etapa 3 o había que esperar. Entonces, todas estas cosas son interrogantes que tiene la población y que los que hacen investigación deben tratar de explicarlo de la mejor manera posible, así como se le explica al sujeto de investigación con el consentimiento informado lo que se va a hacer. Consentimiento que no solamente debe ser informado, sino entendido, porque yo le puedo informar a alguien que lo voy a meter preso y lo meto preso y eso no es bueno. Le puedo informar a alguien que le voy a poner determinada droga y si no entiende, eso no es realmente ético. Así que todas estas cosas de los datos abiertos, de la información y del conocimiento que debemos tener, que los investigadores muchos están presionados por distintas cosas, son parte del problema de la integridad en la investigación. Retomando un poco esta presión por publicar, ¿no? Tal vez nos alejamos un poquito del core, pero me parece interesante porque, bueno, justamente una de las formas más difundidas para evaluar la carrera de un investigador o una investigadora tiene que ver con datos bibliométricos, ¿no? Entonces, ¿a ustedes se les ocurre, o sea, de hecho hay algunas propuestas a nivel internacional como para buscar otras estrategias de medición que no se basen exclusivamente en los datos bibliométricos? Ambos participan justamente como editores de revistas reconocidas. No, y también lo hago como en un momento haber estado a cargo de un programa de formación de posgrado que exigía que prepararan trabajos de investigación como parte de su carrera. De la bibliometría no nos vamos a poder alejar nunca. De alguna manera hay que medir las cosas. Podrán llamarlo índice H, podremos establecer alguno mejor. La gente que con mejor intención en la costa oeste de Estados Unidos intentó desbancar este sistema, dijo, bueno, habría que leer todos los trabajos y entenderlos, y es imposible. Y con lo que se está generando hoy en día, mucho peor. Tal vez en algún momento la inteligencia artificial nos pueda ayudar en este momento indagando más profundamente dentro de los artículos. No lo sé. Lo plantearon en la primera mesa de hoy, creo que es algo a ver. Pero
yo creo que también hay que tomarlo en contexto. Una cosa es la presión de publicar o morir en alguna de las universidades del cinturón de Ivy, y otra cosa es en la Argentina. No quiero parafrasear a ningún expresidente de nuestro país, pero realmente la presión de publicar o morir en nuestro país no existe, no es así. Es cierto que nuestros sistemas de ciencia y técnica tienen como base o como parte fundamental evaluar a sus integrantes de acuerdo a sus publicaciones, pero forma parte de su trabajo, trabajan de eso, así que no creo que pueda aplicar el término de publicar o morir. Lo que sí es importante es que de alguna manera hay que medirlo, si el que tenemos ahora es a través del lugar donde están publicando las cosas. El otro que se está imponiendo a un poquito es por cuánto repercute en la sociedad esa publicación, es decir, la repercusión que tienen los medios, o hay incluso hay herramientas viejas como Altmetric, cosas que miden cuántas veces se tuitea, cuántas veces, o como se llame ahora, que no se llama más Twitter, sexea. Básicamente estamos midiendo lo mismo, estamos mirando qué impacto tiene esa revista. Si esa revista fue publicada en una revista de alto impacto, seguramente la va a leer mucha más gente, la va a citar más gente, de hecho, por eso tiene alto impacto la revista, y va a ser reproducida más rápido por los medios, y es probable que se incorpore a la base de conocimiento de la humanidad mucho más rápida, y es también posible que sea una ciencia que sea de mejor calidad, que esté más respaldada y que haya sido también mejor escudriñada en el momento de tener que decidir si darla a conocer o no. Porque no se olviden que los que deciden que si una investigación es válida es la comunidad científica primero y la comunidad ampliada después. No es solamente el revisor por pares o el editor de la revista que decide aceptarlo. Hay trabajos relativamente buenos publicados que nadie ha tomado en cuenta, no ha implicado un cambio en una política de salud, no ha sido adoptado por la sociedad, simplemente porque no creyó en eso, no lo valoró como importante, independientemente de que la ciencia hubiera sido de lo más extraordinario. Así que creo que los mecanismos de validación que tenemos hasta ahora, hasta que encontremos otros, son válidos, no hay que tirarlos por la borda. Si los vamos a reemplazar, que sea de una manera consciente, valorada, medida, pesada, porque todo el andamiaje está construido de esto, y decir, corto a partir de hoy esto y lo hago de otra manera, es porque lo estoy reemplazando por algo superior, no por tirar por la borda algo que tenemos establecido. No, yo coincido, cuando me refería a Pablo Samperis no es acá, era en todo el mundo, digamos. Yo creo que las cosas no se hacen tan mal. Los comités de ética y los comités de revisión, los comités editoriales de las revistas, yo creo que trabajan bastante bien. Y digo, no trabajamos porque estamos, pero trabajan bastante bien. Se trabaja decentemente, se trabaja viendo la metodología, viendo a quién está dirigido, viendo el respeto por todas las cosas, tratando de ver bien los conflictos de interés que declaran los integrantes de cada trabajo, viendo cuánto puede cada uno de los integrantes de un trabajo responder sobre el mismo. Uno ve artículos que están escritos por 50 personas, por ejemplo. Entonces tienen que saberse si eso es real, si cada uno de esos 50 contribuyó en algo, o si el jefe del servicio dijo, bueno, mire, los ponemos a todos por tal cosa. Si alguien colaboró externamente, como pasa a veces con el que hace bioestadística, hay que mencionarlo. Todas esas cosas hacen que los artículos en realidad tengan bastante filtro. Cuando se revé o se hace la estadística de qué porcentaje de artículos publican las revistas medianas para arriba, el porcentaje de rechazo en general es de un 30%, que no es poco. A lo mejor hay, por supuesto, artículos rechazados que son muy buenos y otros aceptados que son malos, eso pasa en todos lados. Hace unos años, en una revista de mucho prestigio en los Estados Unidos, se había publicado una cosa que es casi irrisueña. El investigador había puesto la frecuencia
con la cual se masticaba un chicle. Entonces dijo, bueno, el chicle se mastica, no me acuerdo el número, pero 3.000 veces por minuto. El padre de uno de los que había hecho el trabajo, que no era médico, lo leyó, compró chicles, se puso a hacer eso, lo llamó al hijo y le dijo, mirá, ustedes están locos, 3.000 no puede ser ni por casualidad, no es más de 300, se equivocaron y tuvieron que pedir disculpas. Y hay muchos trabajos que se han pedido disculpas, hay un trabajo que estuvo a punto de recibir el premio Nobel de alguien que ese sí, exprofeso, había pintado las patitas del animal que parecía distinto genéticamente y la había pintado con tinta china. O sea, hay plagio. La tecnología ayuda a evitar el plagio. Ustedes saben que hay programas de plagiarismo y hay un cierto porcentaje de plagiarismo que se acepta, como se acepta un porcentaje de coimas en todos los negocios en el mundo. Cuando se excede ese número, eso es punible, y cuando no se excede, eso es respetable, y los límites los pone cada uno de acuerdo a la moral, en este caso, y no de acuerdo a la ética. Yo creo que la revisión por pares, los datos abiertos, toda la ayuda tecnológica, como decía el doctor, van a ayudar a que los trabajos sean cada vez mejores y más útiles para los seres humanos, que en el fondo es lo que queremos. Y no solamente para los seres humanos, me corrijo, porque en una época la ética del trabajo en animales estaba totalmente ni pensada, y hoy por hoy cada vez más, y por suerte, se piensa mucho en la ética con respecto a la investigación en distintos animales. Yo, una cosa que quiero agregar a mis colegas, a mí me parece bien que la gente publique o tenga cierta presión para publicar, en especial, bueno, en el caso de los médicos, que es lo que a mí me compete, pero en otros profesionales de la salud, porque hay muchas preguntas de investigación que son importantes de contestar. Lo que sí me parece que a veces falta, y que creo que esto no es solo en la Argentina, y creo que pasa en el resto del mundo, es que hay poco soporte para acompañar a los colegas en la Argentina. De hecho, es un problema bastante más serio, que quieran investigar en salud para hacerlo mejor. Creo que la pandemia del COVID-19 dejó evidenciado esto también en el mundo. Hubo muchísimas publicaciones, algunas fueron muy buenas y muy necesarias, y hubo muchísimas otras que no solamente tenían resultados que no eran reproducibles o resultados sesgados, sino que en su momento confundieron para dónde teníamos que ir. Pero me parece que también, más allá de las novedades tecnológicas en la generación de datos de investigación que nos desafía, como decíamos antes, hoy, desde los últimos, es una cosa que existe hace mucho, pero que está muy difundida en los últimos 5 o 6 años, hay nuevas maneras de investigar en estudios observacionales y también en los ensayos clínicos aleatorizados o en investigación experimental de la industria, que tiene que ver con la teoría de la causalidad. Que yo sé que si lo digo para el que no está familiarizado, quizás suena como una cosa como muy difícil y muy técnica, y sin embargo no lo es. Tiene que ver con esto que yo decía antes de la reproducibilidad, pero también de que el colega lector entienda no solamente los resultados, sino cómo llegamos a esto. Yo celebro que haya journals, revistas internacionales muy importantes, como puede ser el British Journal of Medicine o el JAMA o incluso el New England Journal of Medicine, que parte de la difusión que hacen no es solo de los trabajos de investigación y de sus resultados, sino de estas novedades metodológicas, para que los investigadores también estemos informados sobre cómo investigar mejor sin necesariamente ser epidemiólogos o bioestadísticos o hacer otra carrera, porque en definitiva el investigador está embebido en su área y esa es el área que le interesa generar y contestar preguntas de investigación. Pero creo que hay que hacer un mejor trabajo en difundir y brindar herramientas de soporte para
poder adquirir estas novedades sobre cómo realizar diseños de investigación muchos más eficientes. Este es un tema que también se va actualizando. Por eso yo decía, también hay un poco de buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que no solo hay que actualizarse en el área de uno, sino en la parte metodológica. Y yo creo que investigar es una forma de mirar en general qué estamos haciendo y cómo nos va. Por eso me parece que es un recurso muy importante para cualquier profesional o persona dedicada a los temas de salud, ¿no? Bien, porque la naturaleza uno no la abandona, y voy a empezar a dejar de ser políticamente correcta y voy a empezar a hacer otro tipo de preguntas. Aprovechando también que tenemos a dos representantes como editores de revistas, ¿hasta dónde gestionan, cómo gestionan o cómo manejan o qué trato le dan, como mencionaba el doctor recién, a las declaraciones de conflictos de intereses de los autores? Me refiero, ¿es un papel que queda ahí escrito? ¿Verifican algo? ¿Indagan? ¿Cómo se gestiona? ¿O es simplemente un statement que se deja, no tengo conflictos o tengo A, y nadie mira más allá? Es una pregunta muy, muy buena, es una pregunta difícil. Creo que nos pasa a nosotros y probablemente le pasa a la directora del llama también. Toda la ciencia se basa en confianza. Son declaraciones, el trabajo más importante, el que nos aportó la mejor vacuna contra el COVID, todo lo que ustedes quieran, en definitiva, nosotros no vimos los pacientes, no vimos la reactogenicidad, no medimos su nivel de anticuerpos, ni valoramos la eficacia de la vacuna. Estamos confiando en lo que los investigadores nos dicen. Es así, son declaraciones juradas. Las declaraciones de conflictos de interés también son declaraciones juradas. Y si yo no creo en esa declaración, ¿por qué tendría que creer en los datos de ese investigador? Es cierto que algunas declaraciones de conflicto de interés son, no digo fraudulentas, pero evidentemente no son lo suficientemente, ¿cómo les podría decir?, veraces, y uno entonces como tiene la obligación como editor, si detecta un conflicto de interés que no está convenientemente mencionado, tiene que ir a pesquisar. Ahora, la pregunta es si alcanza solo con declararlo o no. Eso no lo tiene que, creo yo, no lo tiene que jugar el editor de la revista, lo tiene que editar, lo tienen que valorar los revisores por pares y lo tienen que valorar los lectores. Sí, que un investigador que reconocido, que es accionista de la empresa cuyo fármaco está demostrando la eficacia, le creemos o no lo creemos. Él nos avisa que es accionista. La investigación puede ser buena aunque sea accionista. De hecho, en muchos de los trabajos de la industria farmacéutica de fase temprana van a ver que entre los autores hay personal que trabaja para la empresa. Es un hecho frecuente porque obviamente son los que terminaron de desarrollar la molécula. Es muy razonable que participen del primer contacto de esa droga con el ser humano. Así que yo, prima facie, diría, confío en la declaración de conflictos de interés. Lo único que exijo es que sea absolutamente veraz, que esté declarado absolutamente todo. Y los que juzgan son los revisores. A mí me ha tocado como revisor solicitar que se rechace un trabajo en una revista de Inglaterra porque creía que el conflicto de interés entre lo que el autor estaba mencionando era tan importante que podía imponer un sesgo a la investigación. Era mi sugerencia. El editor puede tomarlo o no. Y lo mismo pueden ser los revisores, los lectores. Ustedes pueden leer muchos artículos relativamente buenos y decir, pero yo a este no le creo porque sé que está pagado por tal o cual, o responde a tal o cual gobierno o cualquier instancia de poder que pueda imponer un sesgo a una investigación. No necesariamente en los datos, porque no quiero llegar a ese grado de falta de integridad científica, de romper los datos, no torcerlos, pero lo puede poner en la discusión simplemente. ¿Cuál es el párrafo que se elige? De los resultados, ¿cuál es el que se resalta más? Hay sutilezas en la forma de redactar un artículo para ponderar de una manera orientada hacia lo que nosotros queremos que la gente vea. Y eso sí forma parte de lo que tiene que ver un editor en una revista. Sí, yo coincido totalmente y agregando un poquitito antes lo que decía la doctora Cernadas de la ayuda metodológico. Yo tengo 58 años de médico.
Entonces, hace muchos años, cuando uno hacía investigación, no tenía nadie que lo ayudara. Era un poco el efecto Bonavena, que decía, uno está en el ring y no te deja ni el banquito para defenderte del que te va a romper la cara. Y los principios éticos eran muy distintos. Y después en casi todos los hospitales se incorporó gente que sabe estadística como usted, etcétera, y que ayuda mucho, porque lo primero metodológico, como ya dijimos, es muy importante. Con respecto a los conflictos de interés, yo coincido con el doctor Ferrero. Creo que hay muchos tipos de conflictos de interés. Hay algunos que son directamente con un sesgo tan importante, porque, por ejemplo, yo declaro, sí, a mí me paga el laboratorio XXJ y lo declaro. Y entonces, bueno, el artículo se acepta, pero uno ve que hay una tendencia, pero tan clara, a ponderar el medicamento X1 sobre el medicamento X0, que a lo mejor son casi iguales, que eso es muy evidente. Hay otros aspectos que hacen que los que somos editores y revisores de los trabajos nos fijamos mucho. Recién antes de entrar hablábamos, uno se fija en la bibliografía, por ejemplo. Hay citas bibliográficas que están en, no sé, coreano. No estoy diciendo que el coreano sea malo, todo lo contrario, pero es una cita que si uno la quiere ir a buscar no la encuentra, si la encuentra está solamente en coreano y el traductor no traduce del coreano al castellano y uno no sabe si esa gente lo leyó realmente el trabajo que está citando o no. A veces hay cosas que son casi risueñas. Todas las revistas tienen un reglamento. Entonces, hay trabajos que vienen y que no cumplen para nada el reglamento. Entonces uno dice, a ver, si este señor publica un trabajo que quiere ser serio y ni siquiera leyó el reglamento de la revista al cual le está mandando el trabajo, ¿le puedo creer? Si dice al principio, se estudiaron 125 pacientes y al final la conclusión es sobre 100 y no dice por qué los otros 26 se fueron excluyendo, que obviamente se excluyen por distintos motivos, y uno ya deja de creerle. Si hay trabajos que se publican y uno sabe que lo publica el señor A, que de eso nunca publicó nada, y que de golpe hace algo que parece casi una monografía, y uno tiene mucho más control sobre eso y averigua más. Y lo mismo que le decía antes, las herramientas sobre plagiarismo, etc. Hay trabajos que están duplicados y uno lo lee y dice, pero esto, si yo lo leí en la revista X hace 2 meses, y la única diferencia es que ahí tenían 90 pacientes y ahora tienen 91 u 89. Todas esas cosas obligan a que los que son editores, a los que son revisores de los trabajos, tengan mucha tarea, y es una tarea que tiene que tener mucha responsabilidad para que no llegue al lector cosas que no tienen ningún sentido. Bien. Sí, Carolina, ¿querías agregar? Un breve comentario. No, yo no he sido editora de revistas, he participado como revisora, así que no tengo tanta experiencia como mis colegas. Sí, decir 2 cosas que a mí siempre me llaman la atención. Primero, que creo que en la medida que los estudios de investigación tengan robustez metodológica y sea más fácil entender cómo se llegó a determinada conclusión, los conflictos de interés me parece que, si bien es importante declararlos, no sé si van a tener tanta relevancia. Sí, creo que también es un efecto post-pandemia probablemente. A mí a veces lo que me preocupa, sin ser una experta, y esto lo digo solo como lectora, es la difusión en los medios de comunicación de algunos trabajos de investigación. Es muy común que uno vea en el diario decir un estudio de investigación, ¿no? O un estudio de alguna universidad reconocida por ahí en Estados Unidos. Y no significa eso que el estudio sea malo, ni que esté mal hecho, pero a veces se publican conclusiones sobre diseños que quizás no están preparados o no responden a esas conclusiones. Y casi se publican cosas como si fueran una certeza. Yo creo que quizás antes de la pandemia el público en general no estaba tan pendiente de las publicaciones
por supuesto la pandemia trajo eso, todo el mundo era experto en ensayos clínicos, y yo creo que bueno, para mí la interacción de los medios de comunicación con el tipo de resultados que puede proveer un estudio es algo donde habría que avanzar un poco, digamos. Y en este sentido, yendo el último comentario a la honestidad del investigador, yo creo que parte de la honestidad es también poder ser sinceros con hasta dónde el estudio de investigación puede responder una pregunta y hasta dónde no la puede responder o hasta dónde sugiere. Muchas veces en los estudios de investigación se dan como conclusiones certeras de cuestiones que cuando uno mira la parte metodológica y mucho más el análisis de los datos, se da cuenta que, bueno, quizás es una sugerencia, no es una certeza. Y yo creo que comunicacionalmente hay que hacer un mejor trabajo ahí. ¿Y qué? Doctor. ¿Le puedo responder? Bueno, no a responder, sino... Claro. Me parece muy interesante porque hay toda una rama que uno podría llamar ética de la difusión o de los que son los divulgadores, y cada vez hay más. Y eso es muy importante. Yo creo que sí, que se aumentó durante la pandemia, pero creo que fue siempre, ¿no? Si uno lee a Molière, El médico a palos, todos opinan sobre medicina. Y la gente le gusta mucho opinar sobre medicina y los divulgadores opinan sobre medicina, y hemos visto en la pandemia por todos los canales de televisión montones de científicos, entre comillas, opinando sobre medicina. Y eso también requiere, y yo coincido con la doctora Cernadas, que requiere también una ética muy importante, porque se publican cosas que hacen que los otros que atendemos gente nos llamen los pacientes y dicen, mire, salió un artículo que hay un monoclonal nuevo que cura el Alzheimer. Por suerte al día siguiente, si tienen Alzheimer, se lo olvidan. Pero bueno, nos olvidamos nosotros primero. Pero es todo un trabajo que le saca mucho tiempo al pensamiento real. Si uno tiene que estar contestando todo el tiempo preguntas sobre si el té de espirulina mejora el comportamiento sexual o cosas por el estilo, se pierde de hacer cosas que son mucho más serias. Creo que sí, que el control de la ética en la difusión debe ser muy importante. Creo que contribuye que, bueno, en este momento la información es totalmente transversal, están todos los comunicadores, los tiktokers, los instagrameros, todo eso hace que sea muy complejo y el control de eso es muy complejo porque además vende. Y separar la paja del trigo es muy difícil. Humberto Eco ya hace un montón de años, cuando todavía no estaba tan difundida esto, decía que uno de los problemas que en una época era encontrar información y en este momento es separar la información real de toda la basura que hay alrededor, que debe ser mucho mayor. Así que sí, yo creo que la ética en la difusión es muy importante. Nora Barr, que es una comunicadora muy conocida, ha escrito algunas cosas muy interesantes sobre el tema de la ética de la difusión, en este caso en los temas médicos, ¿no? Volviendo brevemente, es una pregunta para ver si les ha tocado como editores, no como revisores a título personal, claramente descarto que no han incurrido en ello, pero si les ha tocado tener o conocer alguna conducta inapropiada de los revisores, digamos, algún conflicto de interés no declarado. Algunos hablan de que por ahí algunos revisores hasta pueden sugerir en las revisiones que se incorporen citas propias. ¿Pasa en el mundo de las publicaciones? En este artículo que les comentaba que estaba trabajando esta mañana, uno de los revisores me pide que agregue una cita que les dice que viene justo para la discusión y que obviamente debe ser él el revisor.
Para todos los que están escribiendo, les sugiero que si ustedes trabajan sobre un tema en particular y mandan una revista, fíjense quién está en el cuerpo editorial e incorporen previamente referencias de esos miembros del cuerpo editorial, que aumenta la posibilidad de publicación. Pero dicho esto, sí, es frecuente. En la revista lo vemos muy, muy mal. En mi revista, no, yo no recuerdo en los últimos 5 años que haberlo visto. Me tocó este caso personal que me tocó esta mañana. Es una práctica que incluso en las instrucciones que se envían a los revisores se les piden que omitan eso. Y las que me ha llegado como revisor de revistas extranjeras está incorporada esa cláusula que no sugieran incorporar una cita a menos que sea imprescindible. Es como decirle, te vimos, no lo hagas, que creo que es bueno. He visto sí otros conflictos de interés no declarados con decisiones de solicitar el rechazo de un trabajo que los editores confían ciegamente en sus revisores, para eso se los enviaron, pero después revisan lo que hay. Y como siempre, las señales de alarma son los dictámenes dispares, lo envían a 3 revisores, 2 dicen que es maravilloso y el tercero dice que es una porquería. Depende también del tipo de sistema de revisión que tiene. Nosotros seguimos con el viejo sistema de revisión doble ciego, donde ni el que revisa ni el revisado saben quiénes son los otros, tienen sus ventajas, pero a lo que camina el mundo ahora es al sistema de revisión formal, donde se conoce ambos y donde se publica después quién fue el revisor y qué fue lo que dijo, lo que también hace que este tipo de cosas sean mucho más raras, porque cuando queda documentado y publicado, uno se cuida necesariamente de decir una tontería de esas. Sí, tenemos la misma experiencia. Las autocitas, por ejemplo, es otra de las cosas que aumentan el índice de impacto de algunas revistas. Y hace 5 años, calculo, una revista en castellano, en español, como se dice, fue suspendida durante un tiempo porque había aumentado mucho el número de autocitas. La revista en sí, no el autor en sí. Pero sí, eso uno trata en lo posible de evitarlo porque, bueno, pensamos que eso no es ético. Recién hablábamos antes de entrar también, hay una serie de factores que hacen que los revisores tengan una tendencia a aceptar una cosa a la otra. Hay que tener cuidado si un artículo lo publica gente amiga y que uno sabe que es buena, tiene una visión positiva y hay que cuidarse de eso. Si uno es amigo o es enemigo de la persona que publica, hay que tener cuidado de no aceptarlo porque es amigo y excluirse totalmente si tiene conflictos con la otra persona. Todas esas cosas son las que se van haciendo día a día y forman parte de la ética del revisor y de los comités editoriales, para que la investigación sea... La otra cosa que es una inclinación positiva es que a veces vienen artículos de zonas rurales, de zonas pobres, de zonas que uno sabe que les ha costado mucho trabajo hacer la investigación, pero que no están metodológicamente bien hechos. Entonces hay gente que en los comités dice, bueno, pero mirá, ayudémoslo porque estos se rompieron el alma para hacerlo con pocos medios. Tampoco no es bueno. Lo que hay que hacer es ayudarlos a mejorar el artículo y decirles, mire, si ustedes lo mejoran metodológicamente, lo mejoran con esto, le hacen la estadística midiendo tal cosa y no tal otra, y lo van a mejorar, entonces uno ahí sí creo que está haciendo una tarea útil y ética y no aceptándolo, como decía ese, es feo pero es mío. Así que todas esas son tareas que debemos hacer. Mencionaron, entre otras cosas, el uso de software, por ejemplo, para detectar situaciones de plagio y demás. ¿Cómo hasta ahí es el uso de la herramienta para detectar alguna circunstancia particular, algo que ya está hecho? ¿Están preparadas las revistas para eventualmente un fraude en el sentido de una generación de un trabajo por medio de inteligencia artificial? Digamos, para detectar algo creado por la inteligencia artificial. También es muy buena la pregunta. Esto llegó al mundo editorial en el primer semestre de este año. Así que tuvimos que adaptar rápidamente todas las políticas.
Nuestra revista ya tiene un statement específico sobre el uso de inteligencia artificial, nosotros lo permitimos. Entendemos en consonancia con lo que dijo Rebeca hoy, que estuvo muy bien, que es una herramienta más, y en tanto y en cual esté convenientemente mencionado el empleo de esa herramienta, no creemos que la elaboración intelectual, lo más importante de un trabajo científico, depende de quién le redactó las palabras. Es una secretaria bilingüe, muy bien entrenada y nada más, lo entendemos de esa manera, pero tiene que estar mencionado. Ahora, el software llamado software antiplagio, en realidad habría que llamarlo mejor software de detectar similitud. Pues no dice que es plagio, dice que esta concatenación de palabras figura en otro lado. Puede ser el mismo autor que lo publicó en otro lado, en otro trabajo, sobre el mismo tema, pero que no refiere específicamente a la misma base de datos, a los mismos sujetos. Y si a mí me preguntan, yo trabajo sobre infecciones respiratorias agudas bajas en pediatría. De 50 trabajos, probablemente 39 hayan empezado exactamente con la misma frase. Porque no se puede inventar mucho. Y realmente, cada uno de ustedes que tiene una especialidad, un área de experticia, si les piden que hablen sobre eso, van a empezar con las mismas palabras. Así que, nuevamente, detecta similitud y nos avisa. Este trabajo tiene este porcentaje que lo copió de acá, esto de acá, y lo pone al lado. Nosotros utilizamos el Turnitin que provee Crossref, que lo conseguimos a muy buen precio, que es probablemente el más utilizado, pero hay 3 o 4, incluso hay de acceso gratuito. Y después hay una persona que tiene que interpretar ese resultado y decir, esto es plagio, no es plagio, se está mencionando a él. Considera plagio cada cita bibliográfica. Ustedes le tienen que pedir al soft que excluya las citas o que se las mencione si estén en el mismo orden, por ejemplo. En realidad es una herramienta más y nada más. Considérenlo de esa manera. Con respecto a la inteligencia artificial, el soft antiplagio es poco probable que todavía lo detecte porque solo está buscando con respecto a lo que está publicado ya en Internet. Es así. Revisa lo que está en el mundo de Internet y las bases de datos de todas las revistas que colaboran prestando sus colecciones a esta enorme base de datos. Crossref es probablemente el nucleamiento de editores de revistas científicos más grande del mundo, así que incluye muchísimo. Pero, nuevamente, ahí tiene que haber una persona atrás. Hasta donde vimos ahora, lo que puede hacer la inteligencia artificial es ayudarte a redactar mejor la introducción, colaborar con esas discusiones que no encontrás la forma de expresar esto, pero tus datos son tus datos, tus resultados son tus resultados, y la significación de tus resultados, vos podés, como decía yo, sesgarla para que muestre algo que a lo mejor no es exactamente lo que se desprende. Ninguna inteligencia artificial va a poder evitar lo que decía, creo yo, lo que decía Carolina, que si el proyecto, si el estudio lleva un determinado ritmo, una cierta secuencia y está bien desarrollado y lleva esos resultados, hay una causalidad que se va explicando a lo largo de eso. El resultado me dio 3 estrés y no podría haber dado 2. Eso es seguro, es así. Así que no lo veo como un peligro a priori. En esta ventana que estamos ahora, como dije. Quizás yendo un poco a tu pregunta y con este advenimiento de tanta tecnología también para la generación de datos, hoy digamos, en varias áreas de la investigación, sobre todo esto de la investigación con grandes datos, en grandes bases de datos, como puede ser las historias clínicas electrónicas o las bases de datos de las aseguradoras de riesgo en otros países o de las obras sociales, como quieran llamarlo, ha generado una discusión sobre hasta dónde algunos algoritmos o métodos automáticos de análisis de los datos, como puede ser machine learning, o bueno, son cosas que seguramente algunos de ustedes están familiarizados o han escuchado, hasta dónde eso reemplaza el pensamiento de un investigador. Y yo coincido con mis colegas y con lo que dijo Fernando, que yo creo que hoy hay que verlo como una herramienta que suma, pero por eso, digamos, la razón por la cual se ha puesto tanto peso y tanto foco sobre la causalidad y las hipótesis causales que tiene que tener un estudio de investigación, es porque es un área que requiere todo el expertise de un investigador y no es un expertise automático, por lo menos lo que yo sé hasta ahora. Creo que son cosas a las que hay que estar atentos,
porque, bueno, el desarrollo tecnológico me parece que va mucho más rápido de lo que nosotros como investigadores quizás podemos asimilar. Pero hoy hay que hacer mucho hincapié en las hipótesis causales y por qué pensamos que una cosa sucede a la otra. Creo que hoy los algoritmos automáticos en eso todavía tienen una deficiencia. Bien, antes de abrir para las preguntas, quería preguntarles a ustedes, a los panelistas, ¿cómo consideran que estamos en la Argentina con relación a otros países en lo que respecta al tratamiento de las cuestiones relacionadas con la integridad o con la conducta responsable de la investigación? O sea, hay una declaración, un documento publicado por el Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, desde ya hace casi como 10 años, con respecto a las proposiciones para tener una ciencia responsable, pero particularmente en el ámbito de la salud. ¿Cómo nos ven con relación a otros países en esto? No puedo hablar por todo nuestro país, porque en salud es federal y en investigación es casi local. Está muy fragmentado, a pesar de haber un ente casi rector de esto a nivel nacional. Yo creo que esto tiene que ver cómo siente la gente, cómo siente la sociedad argentina las transgresiones a la integridad científica. Nosotros detectamos, las revistas en particular, por ejemplo, tienen un código y unas normas de procedimiento cuando se detecta casos de falta de integridad científica, con ejemplos específicamente para cada uno de ellos. Hay una norma que se llama COPE y el International Committee of Medical Journal Editors también tiene lo suyo. Pero si ustedes me preguntan, nos ha tocado en el Comité Central, muchas veces cuando detectamos esto, hemos tenido que ir generando procedimientos frente a situaciones que se nos van presentando. No creo que estemos mal, porque vemos lo que pasa, vos me dijiste con respecto al resto del mundo, vemos que en el resto del mundo pasa de todo también. Todos los días retractan publicaciones que hasta hace 2 o 3 años parecían que eran casos, el leading case para la ciencia, y eran absolutamente falsos o basados en fallas importantes a la integridad científica. Así que no lo veo mal, lo veo un poco, ya te digo, fragmentado, lo veo muy dependiente de cada jurisdicción. Hay cosas, por ejemplo, porque conozco que en la Ciudad de Buenos Aires no se toleran y que en otras jurisdicciones no son tratadas de la misma manera. Por eso, y habrá alguna que puede ser más severa, no es que no lo conozca, no es que diga lo contrario, es que no lo conozco. Así que no creo que esta declaración que vos decís sea más que una mera declaración, porque no está respaldada por el cuerpo de normas y de acciones que puedan llevar a poner un fin frente a una determinada falta a la integridad científica. Doctor, ¿quería agregar? Coincido totalmente. O Carolina, no sé si querés agregar. Yo quiero decir que asumiendo que nos estamos comparando por ahí con el mundo desarrollado y no con el resto del mundo, sino con el mundo que pone recursos para que la gente pueda investigar. A mí, por lo menos en mi experiencia hospitalaria, en el área de la salud, me parece que estamos muy lejos todavía de países que han formalizado políticas de investigación. Yo creo que tenemos, como siempre, gente muy capaz en la Argentina, gente muy formada. Muchas veces la formación, como decía el doctor Semeniuk, es a pulmón, por interés personal, y por eso yo creo que hay gente súper capacitada, pero me parece que habría que, desde las sociedades científicas, desde el Estado, bueno, desde donde se pueda, creo que estos foros ayudan mucho, hay que favorecer a la interdisciplina, hay que favorecer a que gente que se está dedicando a temas similares pueda colaborar.
el recurso destinado a la investigación, como a cualquier cosa, es un recurso finito, es un recurso que sale plata, capacitar a la gente, compartir sus conocimientos, ayudar a otros. Investigar es difícil y lleva tiempo y muchas veces ni siquiera está reconocido desde el punto de vista económico en el mundo académico. Y yo creo personalmente que los médicos, por ejemplo, hay muchísima gente que le interesa investigar, hoy tendrían que tener mucho más soporte, desde la recolección de los datos hasta la metodología, hasta el análisis estadístico. Yo creo que en las publicaciones importantes, más allá de que pueda haber cuestiones metodológicas o cuestiones de conflicto de interés, no hay dos autores, hay mucha gente. Algunos salen en las publicaciones, otros son un equipo que hay atrás, pero hay mucha gente de distintas disciplinas ayudándose. Yo creo que ahí todavía hay que hacer un camino largo para poder colaborar, para que el profesional de la salud pueda investigar, que es una cosa, yo digo, tradicionalmente cuando yo me formé en la pediatría había como gente que investigaba y gente que hacía asistencia. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Y creo que el impacto que tienen las investigaciones sobre la salud en general y la salud pública implica que sea mandatorio, que la gente, que los colegas puedan tener recursos para investigar. Bien, no sé si hay alguna pregunta del público o si no acá. Perdón, Sí. antes de la... ¿Puedo decir Sí, por una supuesto. cosa? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, yo me formé en un lugar que el alma mater era el doctor Lanari. Y el doctor Lanari siempre decía que todo esto era un trípode de asistencia, docencia e investigación. Y que uno tenía que enseñar lo que investigaba y aprendía y asistía, porque era la única manera de que esto fuera sólido. Creo que el tema de la fragmentación que decía la doctora y el doctor, sí, eso se repite también en los otros aspectos de la salud. La Argentina es un país que tiene un sistema de salud que creo que en el fondo, si uno lo compara aún con países desarrollados, no es tan malo, por muchos aspectos sería otro tema, pero que está muy fragmentado. Está la salud pública de los hospitales públicos, las obras sociales, las prepagas, las obras sindicales. Todo eso también debiera estar mucho más consolidado y eso redundaría en beneficio de la salud. Con respecto a la investigación, también es cierto que hay mucha gente que quiere y tiene intereses. En el instituto, un doctor que en estos días está viajando por Europa, el doctor Cotsias, y el que les habla, luchamos varios años para que se hiciera una residencia en investigación clínica. Lo logramos más o menos, porque como muchas cosas empiezan y después no hay medios para seguirla. Pero el hacer mayor hincapié, aún en la carrera de medicina, en lo que decía el doctor, enseñarle a los residentes, estimularlos a que hagan investigación. En la carrera de medicina, aprender un poco más de ética, aprender un poco más de metodología, es muy importante. En una época, en el instituto, habíamos hecho una serie de reuniones que invitábamos gente para hablar de temas multidisciplinarios, porque todo tiene que ver con todo, y habíamos hecho sesiones de dos cosas: de cine, donde se pasaban películas relacionadas con la ética médica, y también con escritores. Cuando uno habla de la ética y la investigación, yo siempre me acuerdo, pasamos dos películas. Una era El jardinero fiel, que todos la recordarán, que tiene mucho que ver con la industria farmacéutica, y otra era Wits, que trabaja Emma Thompson, que es una maravillosa actriz, donde está tratada con remedios antineoplásicos nuevos y el jefe de la investigación no lo quiere suspender porque le falta uno y no quiere que se le caiga el número de gente en la investigación. Así que todo esto es un jardín con senderos que se bifurcan. Eso es bueno para pensar, pero en algún momento si se juntaran un poco sería mejor. Leo.
Gracias por las exposiciones. Se me ocurrió que hay como niveles de faltas en la integridad, ¿no? Hay errores, lo que hablaban al principio, errores, supongamos que no son malintencionados. Hay otros que son fraudes intencionados, problemas de créditos intencionados, ¿sí? Cuando alguien labura y pone el nombre de otro, etc. ¿Hay lugares claros donde denunciar estas cosas? Porque en ética nos pasa, digamos, que cuando hay faltas, viene un residente a informar que su jefe de servicio se atribuye todos los créditos de la investigación. No hay un lugar claro donde denunciarlo. Uno lo anda chusmeando por ahí como para ensuciarlo un poco al hombre, pero no hay un lugar claro donde yo diga, no es un delito penal, no es que pueda ir a la justicia. Por eso, en publicaciones, ¿existe un lugar más claro o más transparente o será siempre en barras canchas? Para las publicaciones científicas, las normas dicen que detectado una falta de este tipo, no que hay una duda sobre el orden de los autores, pero detectado una falta que invalida el trabajo y que merece ser comunicada, lo primero que se comunica es con el comité de ética del investigador y con el empleador del investigador. Las decisiones y las penas las tiene que poner su empleador, no una revista, y lo mismo un comité de ética. Probablemente el comité de ética tendrá que informarle al director de la institución que ese sujeto cometió una falta, o a la Autoridad Regulatoria Nacional si se trata de un ensayo de estas características. Por eso, creo que la vigilancia, la observancia de la integridad científica está compuesta por muchas instancias. Los comités de ética son el centro, son los que tienen el peso más importante, la responsabilidad, y tienen un montón de gente alrededor que les puede ir avisando cuando detectan, uno de los cuales son las publicaciones científicas. Pero frente a investigación, el riesgo del el investigador, si comete un error o una falta, lo que está poniendo en riesgo es los que participaron en la investigación, porque les cedieron sus datos, porque van a tener información, los que van a utilizar esa información se van a basar en información falsa, son sujetos. Los que protegen los sujetos son los comités de ética. Por eso toda investigación, y esto queda claro, yo sé que es una perogrullada y mucho más en esto, toda investigación tiene que pasar por un comité de ética. Todos nos sorprendemos en nuestras instituciones descubriendo algún reporte observacional que piensan que no tiene trascendencia, que no cuenta con la aprobación ética correspondiente del proyecto, no del estudio. Hola, sí, también muchas gracias por las exposiciones. Mi nombre es Edgardo Esmecuel, estoy a cargo de un comité de docencia, investigación y comité de ética también. Una de las preguntas que había se me ocurrió hace un ratito, un poco fue respondida, ¿no? Una gran variabilidad en los niveles de seguimiento, de aceptación, o sea que, digamos, una cierta ciudad, una cierta provincia puede ser de cierta manera, y yendo un poquito a lo políticamente incorrecto, en lo personal yo me he dedicado a hacer investigación independiente. He tenido alguna participación muy colateral en investigación farmacológica de la industria. ¿Existe, digamos, notan ustedes estándares diferentes caminos por los cuales algunas aprobaciones son más sencillas, son más fáciles? ¿Hay alguna observación final? No sé si se va a terminar de entender las preguntas. Uno observa, por ejemplo, yo les denomino enlatados. A veces vienen los enlatados al hospital o llegan a ciertos centros que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, esos enlatados de la industria llegan y son aprobados por algún comité de docencia, un comité de ética súper independiente que uno en lo personal no sé qué grado de certidumbre tienen. Entonces, en definitiva, la pregunta sería, ¿hay estándares diferentes? ¿Hay diferencias en la investigación independiente y en los institutos públicos respecto a lo que sucede con las investigaciones farmacéuticas, muchas veces internacionales? Me voy a meter específicamente en lo que me toca, porque acá estamos con representantes de varios
comités de ética en investigación a los cuales atañe específicamente respondértelo mucho mejor y a lo mejor lo podemos hacer afuera. No me gusta mucho a mí la palabra enlatado. Un estudio multicéntrico que ha sido iniciado por investigadores o por una sociedad científica, si te llega a vos, es tan enlatado como si lo envió una empresa farmacéutica. Por eso, digamos la verdad, estudios financiados por la industria farmacéutica. En general, los estudios financiados por la industria farmacéutica hoy en día tienen un estándar de preparación metodológica que es difícil hacerles mella. Vos podés encontrar de entrada que hay algún tipo de sesgo que obviamente trata de responder el objetivo primario de esa investigación, que vos a lo mejor no lo hubieras encarado así, pero metodológicamente es muy difícil porque cuentan con gente muy capacitada y pueden contratar a los mejores. Que los comités de ética en investigación los traten distintos, en mi experiencia, en mi institución, sí, son mucho más rigurosos cuando vienen con la industria farmacéutica, porque en general son los únicos estudios con intervención que se ven en una institución pública como la mía. El resto son estudios observacionales con un riesgo mínimo casi ausente para los participantes. Así que el comité de ética pone muchísimo más presión. Con respecto al otro, si se tratan en distintos lugares, nuevamente, puedo hablar solo por la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un comité central de ética e investigación cuya responsabilidad es acreditar a los comités de ética de los diversos lugares. Tiene una mirada bastante fuerte sobre esto, pero nuevamente, frente a una falla de uno de ellos, puede actuar, tiene autoridad para actuar y preferiría que lo respondiera la doctora Garau, que es la presidenta del comité y que sabe mucho mejor cuáles son. Así que sí, hay mecanismos y se controla. Si es así en todas las provincias, no te lo puedo decir. Realmente no sé si en la provincia de Buenos Aires se maneja de la misma manera. Reconozco, me pasa como investigador de una porción muy chiquitita, que hay veces que veo que en un estudio participa tal o cual centro, que en lo personal no lo consideraba, pero bueno, qué sé yo. Es una opinión personal y nada más, no puedo abrir ningún juicio por eso. Vamos con la última pregunta. ¿Ya? Sí, si la doctora Garau me lo permite, quiero felicitarles porque es muy interesante los puntos que han llevado al tema, pero dos agregados que creo que hacen al tema de publicaciones y la investigación científica y la ética. Uno es muy pequeño, un agregado, que es que recordemos que últimamente muchas revistas, además de pedir la firma de un autor responsable del trabajo, puede colocar o debe insertar qué hizo cada uno en el trabajo, lo cual es muy importante, donde se establece quién fue el de la idea, quién fue el del trabajo, quién fue el corrector, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro es un tema muy espinoso que se ha planteado no hace mucho tiempo, con una revista muy prestigiosa, donde el artículo pasó su comité editorial, pasó a los revisores, se publicó el artículo, y como esa revista y algunas otras tienen un extra comité, que después que se publica el artículo lo leen, encontró que el artículo tal tenía dos figuras que habían pasado el referato y no eran correctas como debían. ¿Qué hizo el editor de la revista? Escribió al que firmó como responsable del artículo y al director de esa institución, al cual correspondía el investigador principal. Intercambiaron información y el autor principal reconoce que las dos figuras eran armadas y no eran originales. Entonces va a la institución a un nivel mucho más alto el editor de la revista y consigue y obtiene del autor principal y de todos los autores, que eran tres más, que exactamente había una modificación de las figuras del artículo que había sido publicado en el número tal, de la página tal a la página tal, y la revista ¿qué resuelve? Publicar en el siguiente número el mismo artículo con una línea cruzada en rojo, artículo delete, retirado por plagio. Eso es una cosa muy importante para recordar. Bueno, muchas gracias. Ya estamos... Sí, doctor, por supuesto. Quería contestar, es cierto lo que usted dice y eso pasa porque yo creo que no hay ningún comité editorial, ningún comité de ética que no tenga posibilidad de error.
Entonces después eso uno se entera cuando alguno de los lectores, como le decía lo del abogado padre del señor que había dicho cuánto era la frecuencia de masticación de chicle, y lo que sí es ético es hacer eso, es avisar, poner el error y hacer todas las declaraciones que dijo el doctor Ferrero al respecto. Sí, eso, de hecho, cuando uno le pide, y eso también lo dije, qué es lo que cada investigador hizo, en general eso uno presta mucha atención, porque cuando terminó el artículo, por ejemplo, nosotros en la revista Medicina recibimos el artículo, primero lo ve el comité editorial para ver la metodología, etcétera, porque además somos 10 personas y no somos expertos en todos los temas de la medicina. Entonces, si viene un artículo sobre biología molecular del virus sincicial X28, decimos, a ver, ¿quién sabe de esto? El doctor X de tal lugar, se lo mandamos. Y después vuelve. Entonces nos va a decir, sí, miren, esto está muy bien escrito o está mal escrito. Si hay un artículo con 30 personas, uno pregunta, a ver, ¿qué es lo que yo dije? ¿Qué es lo que hizo cada uno de estos 30? Entonces le van a decir como el cuento, bueno, compró la carne, le puso la sal, lo cocinó, etcétera, y a veces no. Hay muchas cosas así, hay cosas históricas. A mí siempre me llamó la atención, los que son médicos aquí deben conocer la enfermedad de Takayasu, ¿no? Que es una arteritis. En realidad, cuando uno lee la historia de la enfermedad de Takayasu, el que la vio por primera vez es un doctor que se llamaba Onishi. Onishi trabajaba en el servicio de Takayasu. Entonces fue y le debe haber dicho, honorable profesor, mire lo que encontré. Y el honorable profesor le dijo, honorable señor, publiquémoslo. Y eso es así, la enfermedad de Takayasu, que tendría que ser Takayasu Onishi. La enfermedad de Hakim y Adams, también todas conocidos por los que estudian medicina. En realidad, Hakim fue el que la encontró más. Adams, que era el famoso neurólogo internacional, y bueno, estaba en el servicio, y entonces es enfermedad de Hakim y Adams. Casi todo el mundo ahora la llama Hakim solos. Así que esas cosas sí, uno las trata de tener en cuenta, pero bueno, el error forma parte de la investigación. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, muchas gracias a los panelistas. Sí, realmente muy buenos sus aportes y solamente para redondear, o sea, lo que estamos hablando acá es, obviamente, la integridad científica arranca desde el diseño y la pregunta que uno se plantea hasta que lo termina de publicar y abarca un montón de cosas, pero en última instancia, la ciencia y lo que nosotros utilizamos diariamente para tomar nuestras decisiones, en el caso nuestro en la medicina asistencial, tiene que ver con la confianza, la confiabilidad de la información que nos dan las investigaciones. Entonces, todas estas medidas, en última instancia, no hacen más que apuntar a resguardar esa confiabilidad, ¿sí? De eso se trata. Muchas gracias y ahora los dejo decir. Bueno, muchas gracias a miembros del panel, a todos los presentes, a los que están presenciando el evento a nivel virtual. Hemos concluido entonces con todas las mesas programadas para el día de hoy. Recuerden que a partir de las 2 de la tarde estaremos dando inicio a las mesas de las ponencias. Están todos invitados a participar de las mismas. La transmisión que obviamente saben a través de la web, ¿sí? Allí podrán formular las preguntas también en el chat. Recuerden también que pueden visualizar los videos de las ponencias que fueron enviadas al comité por los comités de ética. Mañana a las 9 de la mañana nos vamos a volver a encontrar aquí en el Centro Metropolitano de Diseño para nuestra segunda etapa, donde vamos a desarrollar diferentes mesas sobre el proceso del consentimiento informado electrónico y la participación en investigación de poblaciones vulnerables. Los esperamos a todos, a todas y les agradecemos desde ya su participación. Gracias.